Bueno, chiquilines, con mucha alegría, la verdad, con mucho entusiasmo, vamos a conversar a propósito de la película que mañana jueves se estrenará en el circuito comercial. Hoy es una van premier. La película, yo lo decía más temprano, se llama 9 en número, ni siquiera en letra, en palabra, y lleva como subtítulo, copete, colgado, presentación, una película de fútbol sin fútbol. Está protagonizado por Enzo Bongrisic, Rafael Sprengelburg y Sofía Lara, y sus directores Martín Barrenechea y Nicolás Branca. Además, nos ayudan a poner la mañana en camino. Hola Martín, hola Nicolás, buen día, bienvenidos. Hola Alejandro, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy bien porque siento que me dormí, en buena medida se podría decir que me dormí con un hijo de ustedes, que es la película, porque me acosté muy tarde ayer, porque bueno, no quería iniciar esta charla sin haber visto la película, y bueno, ustedes naturalmente me hicieron llegar, lo que es costumbre, un link para que yo la pudiera ver. No pude conectarme con el televisor, por lo tanto la vi en una pantallita misma del celular, atravesado por el sueño, y sin embargo la película le ganó al cansancio y al sueño, lo que implícitamente ya incluye un elogio. Pero antes tengo imagínense, un montonazo, como una especie de plantel entero para seguir con la alegoría de preguntas. Pero antes me gustaría aludir a esta cuestión que luce como excepcional, ¿no? Que una película lleve como nombre un número, que el número más esté escrito en número y no en palabra. Sin embargo, viene acompañada de un auxilio, una película de fútbol sin fútbol. Cuéntenme algo de eso. Y bueno, el título en realidad fue algo que decidimos que se llame 9 con número, un poco para también pensando en la gráfica y en la comunicación que capaz se vio en la vía pública, que aparece una camiseta celeste de un jugador de fútbol con el 9 en la espalda, y un poco esa es un resumen de la película, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Uno, porque es efectivamente la historia de un jugador de fútbol de la selección uruguaya, el número 9, una estrella, un goleador, que la gran promesa del fútbol, bueno, que comete en el campo de juego una falta inexcusable, lo suspenden 6 meses. Y queda en una especie de limbo acá en Uruguay. Se viene a refugiar con su padre, que oficia un poquito también de representante, en una casa, una mansión, en un barrio privado, y ahí empieza como la acción, una espera un poco dramática, tratando de resolver temas contractuales, pases que se caen por este mismo problema que hubo en la cancha, que genera como una mancha en la vida profesional del jugador. Y bueno, y ahí empieza como la historia a rodar, que es la historia de un chiquilín, que es el jugador, que empieza a reflexionar sobre su vida. Nosotros hablamos de, perdón, para que la gente se ubique un poco, recién fue Nicolás el que habló y ahora es Martín, ¿verdad? Exactamente. Somos los dos directores de la película. Vos comentabas del copete o el eslogan que dice una película de fútbol sin fútbol. Un poco tiene que ver con esto que decía Nicolás. Es sobre el mundo del fútbol, el protagonista es un jugador de fútbol, pero nosotros quisimos darle como una mirada a una cosa como más personal, psicológica, de vínculos, íntima de un joven de 20 y pocos años que le toca vivir esto, pero que por ahí no es lo que desea, o puede plantearse dudas como cualquier persona a los 20 y pocos años que está en la efervescencia de la vida y puede tener cambios, puede dudar. Entonces, la película nos interesaba más trabajar desde ese lado, ¿no? Es como el contraplano del mundo del fútbol, de lo que todos vemos
o imaginamos, entonces nos interesaba ponernos del otro lado y decir, bueno, un joven en una situación un poco crítica, dramática, de espera, de incertidumbre, ¿cómo nos ve a todos, ¿no? Cómo ve a los fanáticos, cómo ve a los medios, cómo se maneja la presión? Entonces, la película está como desde ese lado, entonces por eso decíamos que es de fútbol, pero sin fútbol. No vamos a ver llenos de gente Claro. ni vestuarios. Y Es jugadas, todo, ¿no? es todo lo que no nos muestran los medios, que nos muestran todo el tiempo fútbol, Claro. pero no nos muestran la cara más humana de esto, ¿no? De que detrás de toda esa parafernalia hay personas, como todos, como nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros. Sobre este punto me gustaría hacer algún comentario en un minuto, en carácter de hombre que vio la película y por supuesto sin adelantar nada, como se dice ahora, sin espoliar nada. Sí. Cuando éramos gurises y alguien veía una película que no habíamos visto aún, aunque sean las 4 del 12, ¿no? Las 4 películas del 12, uno decía, no me adelantes, no me cuentes. Ahora hay que decir, no me espolies. Entonces, ¿cómo hacíamos antes para entendernos? Y en realidad nos entendíamos. Pero bueno, este es otro asunto. De todas maneras, déjenme, porque ya saben que llegué a la película, viéndola, repito, ayer de madrugada, bastante virgen, deliberadamente lo hice. Me conecté, puse el play y me puse a verla sin saber nada, excepto lo que la película dice ya en su presentación. Una película de fútbol sin fútbol, se llama 9 la película, por lo tanto, nada más que ese fue mi insumo informático. No obstante ello, pensando en el 9, pensando en el physique du rôle del protagonista, permítanme, pensando y viendo sus orejas, pensé que, y teniendo en cuenta que había sido sancionado por una falta, infracción, mala conducta, eso no queda del todo claro, a un futbolista de otra nacionalidad, en el caso de la película colombiano, que le provocó una suspensión muy larga, que pone en duda una muy importante transferencia. No estoy diciendo nada que no pueda, que no lo has dicho, que no lo haya dicho recién ustedes. Y yo pensé en la figura de Suárez. ¿Hice mal en pensar en Suárez? No, yo creo que te hiciste muy bien en pensar en Suárez porque en realidad fue el leitmotiv, o sea, el disparador del proyecto. Yo me acuerdo que tal es así que el proyecto, el germen del proyecto nace cuando yo estaba yendo a ver el partido Colombia-Uruguay en el Mundial de Brasil 2014, a la casa de mi suegro que vivía en el Pinar y me encuentro con una multitud de gente alrededor de la casa de la madre de Suárez, ahí en la Costa de Oro, y había, bueno, muchísima gente, como recién dije, pantallas inflables, puestos de panchos, gente volando en parapente, y una especie como de espectáculo montado, probablemente también de forma espontánea, que el objetivo era apoyar al jugador, pero que en realidad a mí me parece una cosa muy loca, y lo primero que pensé es, ahí adentro hay un chiquilín de 23, 24 años que está mirando por la ventana a estas multitudes enardecidas, y yo estaría aterrado, ¿no? Sí, sí. Yo estaría aterrado. Entonces, ahí con Martín empezamos a pensar en eso, en cómo toda esta locura colectiva que despertó el caso Suárez en todos nosotros. Nosotros contábamos en España, por ejemplo, que lo que pasó con el caso Suárez es un ejemplo increíble de psicología social, ¿no? Porque todos nos mostraron las imágenes de Suárez mordiendo a Chiellini y nosotros decíamos que no lo había mordido. Bueno, Desde el presidente de la República hasta el último ciudadano. recuerdo. Estábamos todos convencidos de algo. Pará. ¿No? Déjame agregar, porque lo tengo muy claro, porque yo lucía como el traidor a la patria. Lo recuerdo porque lo sufrí, diciendo, loco, amo a Suárez, me representa la selección, quiero que salgamos campeones del mundo toda la vida. ¿De acuerdo? Obvio. El loco mordió, pero decir eso era ponerse Pecado. a merced de ser expulsado, no del Uruguay, del planeta o de la vida humana. No, cancelado en Uruguay. Fuiste la excepción a la regla.
No, porque decía, Pero, entendía, bueno, está igual ahora no es el centro ese, que era un absurdo desconocer lo que había, primero, lo que era obvio, y además segundo, y principal, lo que había estado mal, ¿no es cierto? claro, pero eso es lo central, o sea, para nosotros eso es lo central, esa vivencia. Para mí esto es como el último estertor de ese hecho que para nosotros socialmente, o sea, como sociedad, nos tiene que interpelar, ¿no? Porque eso, y luego esa idea de que nosotros íbamos a salir campeones del mundo porque estaba en nuestra tradición, ¿no? Ujú. Y nosotros decíamos en España que en Bien. Uruguay estamos, digo, todos estamos como con mucha fe de salir campeones en Brasil de nuevo, ¿no? Sí. Y la gente se reía, ¿no? Porque, a ver, Uruguay puede salir campeón del mundo de nuevo, es muy poco probable, pero tener esa certeza era algo que también estaba como impregnado de una cosa muy irracional. No, Entonces, no, no, no me provoques, no me provoques que no sabes el enojo que he tenido y sigo teniendo con las personas que le reprochan a Tavares que con Suárez, con Cavani y con Forlán no había alcanzado los mejores resultados posibles. Yo decía, ah, no, claro, una Copa América salir cuartos en un mundial, ¿no? Entonces, claro, además que el fútbol es poder, digo, no, pero es algo muy, además, muy, muy, recordando que en Brasil, Forlán fue de suplente, ya claramente sí, minimizado en sus condiciones claro, futbolísticas, sí, y que además el partido definitivo no lo jugamos por la misma razón con Suárez, ¿no? claro. Entonces, no, Exacto. ¿dónde podía aplicar el reproche de que con esto no había conseguido lo mejor, ¿no? Bueno, está, pero esta es otra charla. Ulises, igual quiero decir, incluso para no dar una información equivocada, si bien tiene esa zona de contacto que ustedes acaban de asumir, la película a mí me resultó muy independiente de toda esa situación, de todo ese manejo puntual, por infinitas razones que ahora no conviene dar, incluso para que haya ganas de verla. Es más, me pareció que tenía que ver, a mí me sugirió una mirada que va mucho más allá del fútbol y tiene que ver con los vínculos padre-hijo, las libertades relativas que tiene una persona a la hora de elegir su futuro, en qué medida está atravesado por el deber ser del colectivo que te obliga a asumir algunas decisiones. Y me pareció desde la perspectiva teatral que estábamos frente a lo que podríamos llamar a la peripecia del héroe trágico, ¿no? ¿Qué dicen al respecto? ¿Ustedes lo trabajaron en ese sentido? ¿Fue deliberado? ¿O estoy haciendo aquello de Humberto Eco, el lector, en este caso el espectador, autor último de la obra que lo lleva para donde quiere y puede? Bueno, sí, yo creo que fue parte de la construcción del personaje y de los vínculos, como vos decías, que ahí ya se aleja del fútbol y se transforma en, una, en un drama que escapa al deporte. El deporte, en este caso el fútbol, es el contexto y es el que pone como los ejes, pero ya la película construyó esa relación entre un padre y un hijo, compleja, con mucha presión, esa idea que tú decías del deber ser, ¿no? Todo lo que por ahí se le deposita a un hijo, y en este caso, un hijo que a la vez es como es quien mueve todo un sistema, Claro. no digamos títere, pero es como el centro de todo un sistema de presiones, de mucho dinero, que también es Intereses. válido, muchos intereses. Entonces ahí nosotros teníamos como la intención de trabajar esa relación en un momento específico, entonces ahí ya como yendo más a la puesta en escena, al drama, a lo teatral, como decías, nosotros dábamos las premisas, obviamente basadas en un guión trabajado y estudiado, para que fluyera cierto naturalismo, con una puesta en escena y con una cámara bastante cuidada y por momentos como de observación, para que todo ese drama viviera y fluyera. Y no queríamos tampoco queríamos sacar un poco la idea esa de
el pobre niño rico, si se quiere, sino más bien es la situación que tienen, sí, pero la película también se puede generar un paralelismo con otras situaciones familiares, donde las presiones, las frustraciones depositadas, Claro. todas las expectativas, generan unos vínculos, el afecto, el amor, la cosa paternal, de una manera particular, ¿no? Quiero Porque ahí, además, bien disculpa, cortita, quiero sí, sí. saludarles y felicitarles por el casting que hicieron. Los tres protagonistas, todos los que aparecen por otra parte, ¿no? Porque también el ayudante del representante, el gordo, ¿verdad? Que oficia de ese amigote bueno, que no termina sabiendo bien que si termina ayudando o entorpeciendo los procesos, pero en particular los protagonistas, el padre, el propio futbolista y la muchacha, el casting es extraordinario y las actuaciones de ellos son dignas de destacar, incluso generando, en particular del futbolista, el minimalismo en la actuación, que yo como actor celebro mucho y valoro mucho. Sí, como se llama, los actores estuvieron increíbles, realmente tuvimos muchísima suerte al punto de que en realidad hubo momentos en el desarrollo del rodaje que apelamos mucho a la improvisación de ellos y se lograron cosas muy, muy, muy lindas y realmente llevaron el guión a un nivel que un poco no imaginábamos, ¿no? Pero también hay una cosa que me interesaba comentar sobre lo que vos habías dicho, que me parece que está muy bien, que claro que el caso de Suárez es el disparador, pero después la película va para otro lado, pero sí va sobre todo en los vínculos entre padres e hijos en general, pero en el deporte en particular, en el que tal vez hay algunos casos que nosotros no sabemos mucho cómo son, como el padre de Messi con Messi, el padre de Neymar con Neymar, pero sí, pero en nuestra investigación previa lo que encontramos es que en el ámbito del tenis esos vínculos están mucho más blanqueados. Hay un libro terrible y muy revelador de Agassi, que es Open, ¿no? En el que él cuenta su vínculo con su padre, todos los problemas que eso le generó. Pero acordate, Dire, que siempre ha sido claro, es un deporte individual, entonces por lo tanto desde esa perspectiva Claro. es muy posible todo, ¿no? Pero el padre de las norteamericanas, Claro, el padre de, ¿cómo era aquella? La Suiza, la eh, madre de la Suiza, ay, se me fue el nombre, da igual, quiero decir, claro, los padres como esas figuras de alguna manera, padres o madres, ¿no? claro, Eh, protectores, estimuladores, pero a su vez claro, en la misma maldosa, castradores, tiránicos, y claro. muchas veces, vos vas a hacer lo que yo no pude hacer. Creo que se da también en la danza, Ujú. en alguna medida. Por eso yo sentí que estaba mucho más allá del asunto estrictamente deportivo o por lo menos futbolístico. No, y además eso que es así totalmente, es como, y lo que encontramos también, que nos dio también mucha alegría, es que la gente que no le interesa el fútbol encuentra en esta película eh, mucho material, porque en realidad es una historia como de vínculos, de expectativas, de intereses, de amores por ahí capaz mal conducidos, ¿no? Y como se llama, y también de libertad. Eh, nosotros, ya un poco al borde del spoileo, nosotros nos parecía como que la película en un momento el jugador empieza a hacer todo lo que el el periodismo deportivo así cliché diría que no tiene que hacer, ¿no? Y a vos y a nosotros nos divertía mucho que era lo que el personaje tenía que hacer, que le hacía bien, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esa contradicción entre el deber ser y lo que Claro. te hace bien era algo que a nosotros nos parecía muy interesante y que creo que es como eso, es como eso está en el núcleo de la película y los condimentos es eso, es en el fútbol, que hay como una mirada muy controladora y vigiladora de la sociedad, es muy importante también, muy trascendente, y entonces esas tensiones
que capaz cualquier persona la puede tener, se llega como al paroxismo, o llegan al paroxismo por el contexto en el que se dan. Sí, mirá, me sentí agradablemente tan víctima del compromiso que la película te propone. A mí me gusta sentirme, digamos, usado por el artista. Me parece que ahí el juego se da. Cualquier vínculo artístico se compone con una especie de complicidad del juego. Yo me dejo llevar, entonces me enojo con el padre por momentos, pero por momentos decía, después de todo soy padre, también decía, oh, el loco también tiene razón en esto, y esta mina le La está está pasando haciendo para el mal. pibe, ¿verdad? Todo eso. Oh, gordo, está bien que le des un poco de cariño, pero alimentalo bien al flaco que me está aumentando de peso. No, es decir, ese compromiso casi absurdo que de afuera puede verse como incluso poniendo en duda ciertas capacidades intelectuales, me Pero pareció para mí, obra y mérito de ustedes. sí, para mí está interesante ese juego de identificación, ¿no? Bueno, tenemos un protagonista claro que está sufriendo, lográs cierta identificación con él por lo que le está pasando, se plantea una especie de antagonista, que sería su padre, pero como bien decías vos, por momentos decís, bueno, pero yo el padre también lo entiendo, porque están pasando situaciones que él tiene que reaccionar, hay que salir adelante, por momentos capaz que con el hijo podés decir, bueno, che, reaccioná, activate. Lo mismo con Wilmer, Horacio Camandule, que hace como el asistente, el que viene a traer un poco de amor a esa familia. Y a veces Pero también es ambiguo. también es ambiguo porque a su vez está al servicio del padre y hay veces que no está en lo correcto. Entonces, ese juego me parece que le da como la conexión necesaria con el espectador y que te tenga un poquito en vilo, que pase como, decir, bueno, ¿de qué va a venir esto? Además, después hay como una parte como muy opresiva de la película, pero que luego también se transforma en algo muy luminoso, en una historia de amor muy linda. Entonces es algo también que yo creo que suma a ese interés que puede despertar la película en gente que por ahí capaz el fútbol no le llega. No, Pero... es que yo diría fundamentalmente ahí, me parece que está la clave, porque hay un asunto que lograron, chiquilines, y por supuesto, sin verme tentado a adelantar nada acerca de la película, hay un trasfondo de que algo serio, desde cualquier perspectiva, cada uno lo lleva donde quiere, puede pasar, que está instalado como clima permanente en la película. Yo diría casi un trazo continuo, que uno teme las permanentes chances de desborde, ¿no? Porque no nos olvidemos que todo nace porque el protagonista hizo algo que no debió haber hecho, del cual hay datos suficientes como para saber eso, pero sin embargo no demasiado específico para saber en qué consistió eso que no debió haber hecho y que pone en riesgo tantas cosas. Y después una cosa maravillosa y es la mirada que un uruguayo tiene acerca de esto, porque nosotros en el fondo todos queremos ser jugadores de fútbol y si no lo somos, queremos que nuestros hijos lo sean. Y por lo tanto, cualquier cosa que se interponga en ese camino pasa a ser como el adversario a vencer. Y ese es un asunto que ustedes lo pusieron arriba de la mesa con una intensidad artística de tal envergadura que a mí me parece, sin exagerar, pero me parece en ese sentido luminosa y que como ciudadano, más que como comunicador, agradezco. Bueno, me emociona que estemos hablando del argumento de la película, realmente. No, Es está, como acá a nosotros que nos interesa tanto el arte, que se hable de eso y que una obra pueda despertar estas cosas nos genera mucha alegría. Y yo creo que eso que ocurre en el ámbito del fútbol, que es bien interesante, yo no lo había pensado realmente, es como que te puede acercar a otras problemáticas, ¿no? O sea, es al revés. O sea, como el ámbito del fútbol, que en esa poco exageración, un poco abrupta que tiene, de todo, ¿no? De las pasiones,
de los sentimientos, te enfrenta a cosas como puede ser esto de los vínculos, pero también el papel que jugamos nosotros, como espectadores o como consumidores de eso, ¿no? Sí. En ese sentido nos parecía muy interesante, por ejemplo, Martín recién decía, no es la historia del pobre niño rico, ¿no? Es una historia que creo que una de las ideas que capaz estaba planeando también era algo como que nos interpelaba, ¿no? Porque a veces se destrata de una forma tan terrible, hay como un avance en una sensibilidad como que cada vez se hace más como se llama, más amplia, que nos parece muy bueno con respecto a ¿cómo se llama? Bueno, las cosas que están ocurriendo, esos cambios culturales que son buenos, que nos llevan a un lugar de mayor sensibilidad y mayor cuidado. Pero parece que en el fútbol eso está como... todo eso natural. claro, no llega, ¿no? Entonces el fútbol sigue siendo un ámbito de mucha violencia con los jugadores, y algunos son estrellas, y otros no. Yo soy hincha de un cuadro chico y voy al Saroldi, a River a veces, y escucho cada cosa Bueno, que son de una crueldad. director, eso, la nota tiene que terminar ya mismo porque soy de Liverpool y hoy nos enfrentamos en el Estadio Centenario. Bueno, solo en el final. Primero, yo no le importa a nadie, pero lo quiero decir. Yo sugiero que hay que verla, que es una película llena de miradas, con algunas escenas antológicas cuando el padre y el hijo se enfrentan al otro lado del vidrio jugando esa imagen de espejos. Yo sé que se habrá hecho 700 veces, a mí me encantó, para mí fue simbólica, aunque resulte un tanto obvia. Me encantó, me gustó que fuera obvia, pero clara. A mí me gustan esas cosas, yo lo felicito. Me gustó la imagen esa de que cuando el gurí queda dentro del auto y de a poco los que están en el supermercado empiezan a reconocerle, que vos decís, acá se pudre todo. No. Los climas de tensión permanente son extraordinarios. Yo lo valoro mucho, la verdad, los felicito, les agradezco mucho. Y en todo caso, pásenme la información de a partir de mañana dónde puede verse la película. Genial. Perfecto, bueno, muchas gracias. La verdad que no hay más nada para sumar a ese cierre. Creo que es la mejor invitación que se le puede hacer a la gente para que vaya a verla. La película va a estar a partir de mañana, jueves 10, en Live, Grupo Cine, Movie y en Cinemateca también, en varias salas. Va a estar, si entran a las carteleras la van a ver, va a tener una buena cobertura. Así que, bueno, esperamos que se arrimen a las salas, que la vean. Y bueno, ya veremos cómo le llega a la gente. Bueno. Muchísimas gracias por el espacio y que te hayas visto, que te haya gustado, y creo que tus definiciones y comentarios fueron muy precisos, y la verdad que nos reconforta, porque hay una cosa que es cierta, todavía la película no la vio casi nadie, la vio muy poca gente, entonces estamos expectantes de ver cómo se recibe. Bueno, si puedo ayudar en el sentido que si me hubiese parecido horrible, no estaría diciendo a la gente no vaya. Le buscaría la vuelta, ¿no es cierto? Sí. Le estoy diciendo, traten de verla, que es una gran película. No solo las intenciones, porque las intenciones buenas es lo más fácil de tener en el arte. El arte de lo complicado es la concreción. Y lo logran en la narración, lo logran en el libro, lo logran en asuntos técnicos, y yo diría fundamentalmente, perdón, soy actor y me comprende las generalidades de la ley, lo logran en la actuación. Así que desde ese punto de vista son solo felicitaciones. Mira, el querido Memo Reyman, me manda un mensaje, dice 4 películas con números de títulos que me vienen a la mente. 300, 8,5 del gran Fellini, son 3 en realidad, y 491, una película sueca de los 60. Bueno, ahora hay que sumarle 9, la película uruguaya. Un abrazo, chiquilines, y mucho éxito. Abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo.